Oye, Ya hablamos de la... estamos grabando, pero sigue hablando, no importa. Estas son las redes sociales. Ya, Claro, claro, claro que era pasado. ese país bellísimo que tuvimos, ese país que hermoso que vivimos y que se lo queremos enseñar a las nuevas generaciones, porque no saben, porque escuchan solamente el cuento de sus padres, una evocación y dicen, pero ¿cómo será? Y de repente ven los videos de Facebook o lo que está grabado, porque antes grabábamos, pero ¿cómo era que grabábamos? Grabábamos con las cámaras fotográficas, no, con las videocámaras de Sony, ¿te acuerdas? Sí, grabábamos la Handyman con las... Yo nunca tuve ninguna de esas cámaras porque éramos tantos hermanos que para que tú llegaras a tener algo tenía que pasar por el primero, segundo, tercero. Yo llegué al Walkman. Iba para Disney o iba para Miami o iba para la playa y uno se llevaba la Handyman de Sony, que era la videocámara, y entonces tenía un cassette y ese cassette, después ya no me acuerdo dónde pasaba, dónde era que veíamos ese cassette. Casi uno ni siquiera veía eso porque era tan difícil verlo que uno lo que era acumulando cassette. Tú no tienes Para, todas las grabadas. Yo tengo una biblioteca que llamaban videoteca. claro, y tú sabes que aquí en Estados Unidos hay una cosa fabulosa. Yo lo hice con mi suegro. Él tenía todo eso grabado, el Super 8, las películas, y aquí hay empresas, que eso es lo grande de los países que te lo convierten en un material, en un disco, te lo ponen en el disco duro, fabulosísimo. Así que si lo tienen, mándelo a Estados Unidos, que Costco, cualquiera de estas empresas, y no es tan caro, no es tan caro, te lo hace. Mira, Rosalinda, eh, vamos a hablar de los permisos, porque yo me quedé con la intriga de yo era un tipo súper sometido. Además, te voy a decir algo, mis hermanos mayores, yo soy el cuarto de 7 hermanos, mis Ajá. hermanos mayores echaron tanta vaina, que yo decía, yo este dolor de cabeza, mi mamá, mi papá los peleaba y peleaba y peleaba. Recuerdo que incluso mis hermanos iban para fiestas, tenían la miniteca, ¿te acuerdas de la de New York, New York? Pero En- claro, no, guerra de minitecas. Mi hermano tenía una que se llamaba Antonio, tenía una que se llamaba la Big Apple, y te acuerdas a Tony, él iba y en el penthouse de la casa hacían fiestones, y mi papá cuando se enteraba, mi papá viajaba mucho, le daba unas tibieras, para decirlo en carupanero, Dar que una bueno, pena en lo que llegue le pego con la correa y con la hebilla a la correa. O sea que mis hijas, ese es otro programa, dicen, ¿cómo es eso de la correa y la hebilla? Digo, bueno, los padres se sacaban la correa, pero así literal, del cinturón, ¿no? y así, a veces eran finitos, a mí me llegaron a dar correa, es que yo digo que si mi papá hubiera vivido en Estados Unidos, estuviera preso con varias cadenas perpetuas para siempre. Todos los papás venezolanos estarían presos en Estados Unidos. Los tenemos que Sí. sacar nosotros voluntariamente de las cárceles. Así es, mira, y me pegaron una vez, yo me estaba bañando y yo no sé qué hice, y me dieron una correa finita con Te el agua. sacaron así del baño, te sacaron No, mira, no me sacaron. Me estaba duchando y mi papá entró y tras, me dio dos dos correazos, una sagas correa que después se la boté, de después se ropa. la boté. Así es. Bueno, porque era un tema con los permisos. Mira, antes uno salía con permiso. Mamá, ¿tú me das permiso para dónde? ¿Para dónde quieres ir? Permiso? Bueno, mira, voy a ir para una fiesta. Ay, ¿a qué hora vas a llegar? Bueno, mira, como tú todavía no tienes 18 años, vas a llegar antes de las 12 de la noche, porque resulta que el horario era de acuerdo a la edad de la persona, ¿verdad? Antes, las 12 de la noche era una cosa como el tema de la Cenicienta. Parece que había una calabaza que se iba a convertir la carroza en calabaza. O sea, después de las 12 de la noche tenías que tener una edad para llegar a la casa. Y antes, bueno, antes de esa edad, tenías que regresar, pero así puntual, porque si no, al día siguiente o te revocaban el permiso o te pegaban una pela. Entonces había que decir a dónde iba uno, la dirección, con quién, ¿verdad? Con quién va uno, a ver si te daban el permiso. Si lo saben los papás de los otros muchachos, a veces cuando de repente pensaban que tú estabas mintiendo, tenían que venir a tu casa a buscarte para que le vieran la cara y creerte. ¿No te acuerdas de eso? Sí, claro. Mira, y no solo eso, sino que llamaban a los papás de ese amigo de uno, mira, fulana y tal, entonces tú te morías de Padre, la vergüenza, y yo se lo he hecho a mis hijas aquí en Estados Unidos, a mi hija se lo hice, uff, me cansé, recién llegado aquí, qué pena las hice pasar, qué pena. y bueno, entonces a veces no te, cuando tú ya decías una mentira con respecto a los permisos y te cachaban, entonces después tenías que dar la seguridad. Tú vas con ellos, tú estás seguro, porque la otra vez yo vi que vino un muchachito, pero entonces como que se escondió. Tú me dijiste que ibas con una amiga, porque esa es otra cosa. Cuando tú tenías un noviecito o una noviecita y todavía no la podías introducir en la casa, uno metía mentiras, porque no era edad para que los padres te aprobaran que tú tenías un noviecito. Entonces, cuando tú pedías el permiso, metías
lo que en Venezuela se ¿Cómo dice vas? una mentira, y te cachaban y te decían, bueno, pero entonces yo creo que tú estás yendo con ese amiguito que tú tienes. No, entonces que vengan las amiguitas acá y entonces te vengan a buscar. Entonces a veces tú hasta comprometías amigas tuyas que pasaran por tu casa y que a buscarte. Había todo un fenómeno con los permisos de que uno se las rebuscaba bueno, a veces porque los muchachos metíamos la coba, como dicen, o sea, decíamos mentiras porque eran muy estrictos con los permisos, ¿No? ¿verdad? Y con con las llamadas, había todo un tabú. Yo me acuerdo una vez, recién empezado, tú sabes que mi única novia es mi esposa actual. Yo soy su único novio, ¿no? Es una historia muy poco vista. Tú no Pero, te que ¿ah? meter mormones. No, sí, tuve que meter mis cobitas de vez en cuando porque mi papá era un ogro, mi papá era un militar prácticamente. Y resulta que una vez estaba formando un lío, ¿te acuerdas por las cuentas de CanTV, no? Entonces, que Claro, aquí en esta casa hablan y le ponían candaditos al teléfono del médico. ¿Ah? cuando comenzaron a existir los celulares costaban mucho. Y cuando no existían los celulares, entonces, si te quedabas mucho tiempo hablando, venían las cuentas de la CanTV altísimas. Bueno, yo me acuerdo de una cuenta, nunca se me olvida la cifra, 20.000 bolívares. Y estaba yo empezando con con mi novia, mi esposa. Y resulta que el teléfono estaba en el cuarto de mi papá. No había teléfono eso en cada televisión como tiene ahora en cada cuarto. No, 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 eso no existía. Y había Olvídate. teléfonos o tres teléfonos. Tú levantabas, eso se lo quiero decir a La las parte blanca. tú levantabas de la cocina y estaban hablando en el cuarto y tú escuchabas la conversación. Por eso es que muchas novelas, una de las escenas, ¿tú te acuerdas de esas escenas de las novelas? Estaban hablando y tú levantabas el teléfono y estabas escuchando la conversación del otro en otra parte de la casa. Eso es increíble, Yo por lo Dios. hice más de una vez porque yo era, siempre fui y creo que seguiré siendo chismoso y me encantaba levantarlo hasta la mitad y le oía todas las conversaciones a mi papá. Había cosas que uno se enteraba que tú de mejor tranco. Pero Uno fíjate, estaba y la bocina, la parte de la hablando, tapabas. Ah, no, le quitaba un disco que iba adentro, ¿te acuerdas? un disco o tapabas la bocina para que no se escuchaba el aire. Más la gente en la casa sospechaba que lo podían estar escuchando y uno decía, alguien levantó el teléfono. Mira, yo me acuerdo, yo no lo tapaba, le quitaba previamente, era como un disquito, como una pastilla que tenía, y así no se oía ni tu respiración ni nada. Yo me volví un profesional del chisme con eso, pero te voy a echar el cuento de la primera llamada Ok, para que tú veas, y me castigaron, pero bueno, me castigaron y casi me cuesta mi noviazgo, porque resulta que mi papá, mi segundo hermano Carlos, que en paz descanse, ese se hablaba por teléfono con novia, porque eran mujeriegos mis dos hermanos mayores, te quitaba. en noviado, no sé qué cosa, y hablaban, y la cuenta llegó en 20.000. Yo creo que la tarifa en esa época eran como 1.000, bueno, no sé si eran 200, 100, no me acuerdo, pero me acuerdo un 20 por ahí. Y mi papá formó aquel escándalo en la casa, aquel escándalo, y resulta que ha sonado el teléfono y tú tenías que ir al cuarto. Buenas tardes, familia Marcano, ¿con quién desea hablar? Entonces, yo digo buenas tardes, era mi novia, Alexandra, mi esposa. Y resulta, y por favor, ¿eres tú, Alejandro? No, 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 él no se encuentra en este momento, lo puede llamar más tarde y tranqué el teléfono. 2 días estuvo mi novia brava conmigo. Entonces, lo es que mi papá, cuando salía a la CanTV, porque uno salía antes, había teléfonos públicos en cada esquina, salí, yo le digo, perdóname, pero es que mi papá tenía que, con bolívares o realitos, meterle, y yo le dije que mi papá es un ogro, me iba a matar. Bueno, igualito me mataron con aquel bla, 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 que le daban a uno un sermón que me obstinaba muchísimo. Pero bueno, era una época. Los ojos en medio de ese sermón, porque Ujú. a mí no me levantes los ojos, a mí me miras, Sí. cuando yo te hablo, me miras. No, Ah, no podía hacer un gesto de fastidio, no, ¿verdad? de nada, como se lo hacen los hijos a uno. No, Qué no, fastidio, papá, qué bruto, papá. Te sonaban duro de una vez. con la cara, no, es que esa cara tenía que estar así. Mira, y hablando de eso, Rosalinda, yo me acuerdo que mis hermanos, volviendo al tema de ellos, Antonio y Carlos, yo me acuerdo que hacían diablura y nosotros como vivíamos en esa terraza, los edificios al lado se veía, mi papá era, que yo Gritos, creo, era trinca, a trinca, no voy a decir coño de madre la palabra. Y, gritos ¿ah? de otros apartamentos. Yo Claro, me pero oye lo que hacía. acuerdo en el 4, en el 3, había una familia italiana, las italianas, como regañaban. Mm, ¡Gianfranco! O sea, nosotros hacíamos aquí. Era Bueno, grito. ¿Te imaginas en Estados Unidos que uno escucha gritos así de otras casas de una mamá regañando a un chamo? Eso no se no.
Bueno, yo me acuerdo que mis hermanos no pidieron permiso para algo y salieron y llegaron tardísimo y mi mamá era muy alcahueta, le hacía la cama con almohadas y mi papá tenía la costumbre de pasar por cada cama cuando llegaba y nos tocaba, nos pasaba la mano por la cabeza y nos daba la bendición. Mi mamá sí era atrevida, te digo sinceramente, y aquellos líos que se armaban en mi casa. Bueno, entonces mis hermanos le negaban todo a mi papá y tú sabes qué hace mi papá, nos preguntaba a los demás, a usted, no, yo no sé nada. Mi papá sí le arrechaba que tú le dijeras una mentira y nos Claro. desnudaban en esa terraza a los 7 y todas las vecinas, todas las novecitas te veían desnudo. A mí me daba una pena, pero entonces yo cantaba, bueno, yo era medio maloso, porque mi hermano Marco, el tercero, yo siempre, Marco, di que fuiste tú, él siempre me cubrió las espaldas, porque yo era miedosísimo para eso. Pero eso era parte de esos permisos, no ¿Cuántos, dados, transados y regañados. cuántos eran ustedes? ¿Cuatro varones? Siete hermanos, seis varones y la última la hembra, que la hembra creo que es más macha que, porque esa sí es verdad que esa fue la venganza de mi padre, porque yo me acuerdo que mi hermana salía con las amiguitas, ella estudiaba en el Santa Rosa de Lima, y llegaba, eran las 10 de la noche, y mi papá le decía, Petra, mi mamá se llama Petra, Petra Elvira, ¿dónde está María Gabriela? Entonces no sé, pero yo le dije que a las 9 son las 10, y llegaba mi hermana pequeña, que estaba en tercero, segundo grado, estaba con mi amiga fulana y no le hacían nada. En cambio, nosotros nos habían dado correa de por vida hasta que se cansó de dar correa. Pero de verdad que yo no sé por qué los padres de uno tenían una cosa con la hora, ¿verdad? Es Sí, hora. Entonces las 9, 10 de la noche era una cosa que ya es de noche. Entonces ya es el permiso para la noche. No me pediste permiso para ir en la noche. Entonces luego en la noche, pedir permiso en la noche, hay una cosa con el tema de las 12 de la noche. Y luego la madrugada, bueno, eso es un posgrado, que a ti te dirán un permiso para la madrugada. no, eso no te lo daban nunca. Hay. Había que ganárselo, ¿verdad? Por notas, por comportamiento, porque jamás dices mentiras y te portas bien, porque tienen completamente confianza contigo como para que dormir tranquilos y tú puedas regresar de madrugada. ¿Qué tema con los horarios? De verdad Mira, que Rosalinda, pero tú que entraste en el mundo de ¿a qué edad entraste al mundo de las novelas? ¿Ya eras grandecita? entré a los 22 años, Y, 21, 21. ajá, y yo me imagino que eso en tu casa debe ser para los permisos, ese mundo de la farándula que es pura prostitución. Cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar periodismo, eso es pura droga, hijo. Mi papá era comunicador, eso es pura droga y prostitución, marico, puta y droga. Y yo, oh. Cosa. Tú sabes que mi papá y mi mamá, cuando lo que pasa es que yo primero comencé a trabajar en periodismo en Venevisión y comencé como periodista. Cuando comencé a trabajar como periodista, yo trabajaba en el día y mi papá más o menos había conocido los canales y todo. Pero mis padres pensaban como piensa muchísima gente, que eso lo que es una sola fiesta, todos los actores son amigos y se la pasan rumbeando en fiestas, porque ¿qué pasa? Cuando hay inauguraciones, cócteles, cumpleaños o galas de novelas, eso sale en televisión y el público ve eso. Entonces piensan, ay, no, eso se la pasa en una sola fiesta. Entonces creen que uno va a grabar y después se va todo el mundo a un fiestón. Entonces, claro, mis padres obviamente pensaron de que ya yo voy a entrar al mundo de las fiestas. Entonces, bueno, imagínate tú, ya estaba a rumbear con Giancarlo Simanca, se va de farra con yo no sé quién, pero cambió la percepción cuando mi papá me acompañó a firmar contratos, a comenzar la grabación y lo vio lo opuesto completamente a lo que parece ser. Porque dime tú que nosotros trabajamos en canales de televisión, no es una cosa completamente seria, austera, organizada, como yo una vez puse en un post, los estudios son oscuros, son silentes, no se puede hablar, no se puede comer, no se puede pisar, no se puede hacer ruido, hay aire acondicionado, no ves a nadie. Entonces, mi papá decía, ¿y dónde está el relajo? ¿Y dónde están las fiestas del medio? Y le digo, no, mira, papá, este es el mundo de la televisión, no el mundo que sale en los programas de la farándula. Y ahí cambió la mentalidad completamente cuando vio que es una cosa completamente profesional, pero de envergadura total. Bueno, yo te voy a decir algo y se lo voy a decir como tú te encargas de hacer constantemente para que las nuevas generaciones, los hijos y la gente joven que nos está viendo aprenda. A mi papá por lo menos le gustaba mucho la sinceridad. Yo también empecé en el mundo, empecé en la radio y me pasó una vez algo singular. Yo era asistente de musicalización y a una persona que en el medio sí hay mucha gente que consume drogas, no lo vamos a negar. Y llego yo a la oficina, estaba feliz, feliz, ahí trabajaba Lumute, gente muy brillante, gente a la que quise, gente que me apoyó. Lumute me apoyó a mí, Fulchola,
Plácido Garrido. Yo empecé en esa radio que era como la Venevisión de la radio. Radio Capital era como lo más grande. Yo Sí, aprendí limpiando discos, un puesto que dejó Eli Bravo. Y ni siquiera discos, cajetines, les cambiaba las almohadillas. Pero un día yo llego al trabajo y yo le daba la cola a mi papá. Me llevé mi carro y llevé a mi papá algo por ahí en los Ruices y yo me bajo y mi papá me iba a alcanzar en la radio. Yo hacía mis pasantías, porque además mis pasantías no fueron pagadas. Yo estuve 2 años trabajando feliz de la vida, sin cobrar nada. Bueno, yo tenía a mi papá y mi mamá que me mantenían en la casa. Y resulta que cuando llego a mi oficina a las 7 de la mañana, abro mi gaveta y encuentro una panera de marihuana. Es decir, yo no sabía qué era la droga. Una cosa gigante y me he quedado pasmado. Yo decía, mi papá tenía razón. Entonces, ¿qué hago? Si le digo a mi papá, me mata y me pone a estudiar, me pone monjo, de cura, de cualquier cosa, de numerario. Pero entonces yo pensé, mira, sudé frío y yo, ¿será verdad? Claro, menos mal que no dije nada, porque había mucha gente que consumía drogas. Yo nunca consumí drogas, nunca las necesité y lo que nunca las necesité. tiene que ver una cosa, no era el medio, era Ujú. toda una época. Recuérdate que nosotros vivimos una época de una Venezuela de bonanza, que es lo que trata de nuestro programa, una época de una Venezuela de oro, donde es bonanza en todos los sentidos, para bien y para Y mal también. así es. El consumo de droga era porque, bueno, la gente quería tener todo y posiblemente también la droga, y además que estaba de moda en el mundo entero. Sí, señor, como sigue de moda, desafortunadamente, horriblemente, pero fíjate que eso fue un aprendizaje, así como te pasó a ti. Cuando llega mi papá, yo lo tapé con papeles y todo, él no subió afortunadamente, yo bajé, me fui al estacionamiento, pero me fui mal a la casa y yo decía, Dios mío, ilumíname, ¿qué hago? Era un chamo. Y resulta que hablé con la persona, la dueña de eso, al día siguiente me armé de valor y le reclamé, me pasó esto y me pudo haber pasado esto y aquello. Mira, la admiración de esa persona, el cariño que me tomó para el resto de la vida, tengo muchos años que no hablo con él, pero él me convertí como en su padre. Yo no puede ser que tú tal, tienes tanta edad, eres un tipo brillante y tal, y como él fue receptivo, no, fui más para allá. Pero bueno, eso es parte del medio y es parte de, pero hablando de los permisos, yo un día, pues, Yo no creo que sea parte del medio porque uno lo veía cuando uno estaba fuera del medio, también. lo veía en la sociedad en general. Acuérdate que en esa época muchas cosas, por la falta de información sobre la salud, muchas cosas estaban permitidas o no completamente condenadas. El cigarrillo era tremendamente popular, el beber alcohol, la droga también, porque eras cool y todo. Afortunadamente, en las últimas décadas, posiblemente en la última década o década y media, hay una conciencia de salud, los chamos están en la onda fit, en la onda vegana, la de la vida saludable, entonces ya fumar no es cool, beber a nivel borracho no es cool y la droga, por supuesto, completamente condenada, ¿no? Porque hay una conciencia de salud que en los 80, 90, 70 no había. Era Bueno, tiene razón. Yo lo que pasa es que nunca lo vi, antisalud, era lo cool. yo no, nunca lo vi, Rosalinda, porque yo después de ver todo lo que hacían mis hermanos, yo me enclaustré en mi casa, yo leía, soñaba, pero yo casi no salí, yo casi no compartí con nadie. Yo Tú me no fuiste volví, a discotecas jamás pisé una discoteca, jamás pisé una discoteca, para que y veas. tampoco, ¿Ah? miniteca tampoco. No iba ni fiesta ni nada. Todo eso lo hice después de novio con mi esposa. Yo mi infancia fue leyendo, soñando, soñando en mi casa y me bastaba, porque yo se lo digo a mis hijos cuando me dice estoy aburrido. Yo leía, escribía, soñaba con ser algo, me bañaba, hacía, sí tenía algo que se ha perdido con todo este mundo. Me encantaba mucho el medio artístico y los efectos, etcétera, ¿no? Entonces yo en Navidad, tú sabes que las Navidades en Venezuela eran desde a octubre, que empezaban a Claro, tirar tiquitraqui, dándose ¿cómo se allá. llamaba eso? El bombeadores. Entonces yo me limité, yo era totalmente extraño, la verdad que yo no soy de este planeta. Yo recogía en el edificio, en los alrededores, toda la pólvora y me metía en mi baño, toda la pólvora la metía en papel aluminio y hacía escenario. Había una cosa que mi papá se ponía nosotros todos somos de pelo malo. Mi papá compraba mucho Vitaliz, que era una cosa para el pelo, para ponerlo, y eso era, prendía. Entonces yo prendía, hacía mi nombre con
y después al final le ponía esa pólvora y hacía efectos especiales. Casi incendié mi casa 1800 veces. Mm, Así que esa fue mi infancia, por eso no veía, cuando salgo al mundo real, claro. me doy cuenta que el mundo real, sí, es lo que tú dices, estaba evolucionando en la droga, porque era lo cool, era antisalud, etcétera, etcétera. Pero Eso bueno, de antes, pero aparte que eso en Sudamérica venía de contagio de Estados Unidos, claro. rock, las estrellas de la canción, los artistas. Acuérdate que en el cine se fumaba, en la televisión también. Aparecía la gente bebiendo alcohol como signo de cool en todo, en películas, en televisión. Eran códigos cool de la época, recuérdate. Bueno, y no solo en la época, fíjate que el tema de las drogas, yo le digo a mi esposa, ¿por qué estamos viendo una película tan bonita y terminan siempre unas parejas espectaculares, con casas espectaculares, con vidas espectaculares, en el baño con un cachito de marihuana? Yo digo, ¿por qué? Claro, nos los vendieron, pues nosotros copiábamos siempre Estados Unidos y eso siempre ha estado presente en la industria en Estados Unidos. Claro, pero ahora menos que antes, Sí. porque ahora la conciencia, hay una conciencia de salud y de vida saludable. Lo cool es estar ejercitado y saludable y lo no cool, lo loser, es lo otro. Y antes, hace unas décadas, era al revés. Mira, para finalizar, ¿cuál fue la mentira más grande que metió Rosalinda Cerfati en esa Venezuela que vivimos, que te dieron permiso y después te cacharon? Bueno, mira, yo una vez dije que yo me iba para casa de una amiga y entonces no me fui para casa de una amiga, sino que nos fuimos en carro a Bahía de Cata. Eran mentiras de ir para la playa cuando uno no lo dejaban ir para la playa, porque acuérdate que también los permisos los daban para donde los padres querían. Claro. Y uno quería ir con un grupo para un lado, porque entonces se iban en un carro porque alguien manejaba, entonces todo el mundo tenía que pedir permiso. Si ya tú sabías de que a ti no te iban a dar permiso, porque cuando uno se tenía que quedar a dormir en un lugar, no te daban permiso por todas partes. Imagínate tú, porque tenían miedo que te iba a pasar algo, que yo no sé qué cosa. Entonces yo decía, a mí no me van a dar permiso para ir para Bahía de Cata. Y se iban a ir en carpa y por unos días. Entonces yo comprometí, habían amigas que se prestaban para comprometerse, ¿no? Y que después les iban a preguntar, ay, ¿cómo les fue en tu casa? Que estuvieron en tu casa porque estaba tu tía, no sé quién, que llegó de viaje. Bueno, esas metían la mentira completa de que yo estuve en su casa, lo que hicimos, para dónde fuimos a pasear, que fuimos con su tía y Se todo. aprendían el libreto. Nos habíamos ido para Bahía de Cata, un grupo en carpa, y yo a veces pensaba, cuando yo estaba en la carpa, porque de verdad una vez era joven y tenía conciencia, y yo estaba en la playa y decía, entonces, pero te reías con tu amiga, coño, chama, tú te imaginas, coño, que nos cache, que nos pase algo aquí en esta playa, que esto, porque imagínate tú en esa Venezuela, todo el mundo se acuerda que en Venezuela se podía acampar, ibas para Bahía de Cata, ibas para Cuyagua, A ibas Morrocoy. para Cayo Sombrero, para todo, acampaba, se hacía de noche y de verdad los jóvenes podían estar, no corría en riesgo su vida. Pero de repente se te pasaba por la cabeza, ay, coño, ¿te imaginas que nos pase algo acá? Chama, mis padres me matan. Entonces uno decía, estoy escapada. Escapada significa de que a uno no le dieron permiso para eso y los padres creen que uno está en otro lado. Dios mío, qué locuras, ¿vale? De verdad qué locuras porque hoy en día lo digo no porque uno estuviera haciendo algo malo, sino un accidente, ni Dios lo quiera, o un atraco, no sé qué. Que no, que su hija que le encontraron en Valladolid, y que, pero si ella estaba en casa de la amiga pasando el fin de semana, aquí tengo el teléfono. Bueno, yo me acuerdo que el viaje de graduación, la primera vez que me dan permiso para dormir fuera de casa, tuvo que ir la profesora, creo que de castellano del colegio, de quinto año, a hablar con mi papá en la casa y me dieron mi permiso. Y una de las personas que fue por cierto en Cayo Seco, o Cayo Seco, o ¿En dónde? Cayo Sombrero, uno de los cayos ahí en Morrocoy. Ok, Y resulta que yo me acuerdo que había, eso no se dice en plural, había dos personas, entre ellas Yanina, creo que Arias, Yanina era su nombre, y yo, nos hemos insolado porque éramos más blancos que la leche, y había una amiga que mintió para dónde iba, no le dijo a sus padres, y desafortunadamente esa muchacha regresando se mató. Entonces a mí eso me quedó siempre como un trauma, yo, wow, la mentira, los permisos hay que sacarlos de verdad, pero soy fastidiosísimo con mis tres hijos. ¿Para dónde van? Bueno, a la niña le dice la vida cuadrito.
porque a ella le tocó estudiar aquí en un high school, que cuando llegamos al Doral, todo el mundo decía, es un prostíbulo, y ahí rueda la droga y la regalan y se la meten en el baño y se la meten por cualquier parte. Y nosotros la metimos un charter, yo busqué mis influencias, busqué y la metimos un charter que para nosotros era lo más exquisito, y la niña no se adaptó. Y un dolor de cabeza, un dolor de barriga, todos los días, hasta que la mamá la sentó. Yo, ok, ¿tú quieres ir para ese prostíbulo? Perfecto, usted va a ir, es su responsabilidad, pero sepa que un permiso no lo va a tener nunca hasta que no conozcamos para dónde va. Me convertí yo en el chaperón, me tocó más tocar la puerta de la gente. Estoy hablando en el Doral, ya no en Venezuela, y con esto cerramos. Y yo decía, me abría la amiguita, fulanita, ¿cómo está tu mamá? No, está arriba, ¿le puedes decir que baje un momentico? Entonces me dice, no, es que era una mentira, estaba en la casa sola. Y yo le digo, amiga, no te vas a quedar si no hay ningún adulto. Hasta que hacían bajar a un adulto. Hasta que me pasó, eso se lo hizo como 4 o 5 veces. A la sexta, ya estaba más grandecita, y es como ellos reclaman ahora. Uno se hace más maduro y uno tiene que confiar en la crianza. Me bajé, le iba a hacer la escena y ella estaba tan avergonzada, Rosalinda, tan apenada, que cuando yo me bajé iba a hacerlo, me volteé y le digo que Dios te bendiga, hija, que Dios te proteja. Y no lo hice, fue la primera vez que la dejamos, pero bueno, gracias a Dios ha sido, hay que tocar madera desde abajo. Pero bueno, el tema de los permisos es sencillamente, quizás ha mutado, pero los padres tenemos que ser muy cuidadosos con los permisos que le damos a los hijos. Así es. No, y aparte que hoy en día ya se puede tener un poquito más de control porque ya uno les puede dar los permisos y tienen celulares y uno se puede comunicar en todo momento con los muchachos y ver cómo están, si están bien o no. Pero antes era una cosa de que confiaban en tu palabra y tú te ibas y hasta que regresabas pues no sabían nada de ti. Era tu palabra, sí. Rosalina, me encantó este segundo segmento más que el primero. Más ¿Ah? seguro. ¿Qué? Era, no sé por qué, pero eran tiempos más seguros. No sé por qué, pero es así. O por lo menos nosotros lo sentimos. De repente estos son más seguros y nosotros pensamos que son más inseguros porque ahora somos padres, somos mayores y tenemos una edad que tenían nuestros padres y nunca los entendimos o Ah, pretendimos no entenderlos. puede ser, Así puede es. ser. Rosalina, me encanta este segmento, El país que vivimos. Yo creo que Tantas cosas que hablar, sí. hay, bueno, surgen temas y temas de conversación, después vamos a hablar de los amigos, de cómo era la amistad de antes, cómo se Bueno, escribía. lo voy a anotar porque hoy me dijiste que de qué hablamos, qué prometimos, porque se te olvida. Entonces ya. Y podemos sugerir a la gente que Ajá. nos dé ideas de temas. Excelente, de verdad, los que nos siguen y están viendo el programa, pónganos que yo lo hice, iba a hacer la listica porque mucha gente comentó muy bonito, espectacular, y vamos a seguir ese libreto que ustedes nos, esa prepauta que nos dan. Así que muy buena idea, Rosalinda. No eres una rubia tonta, eres una rubia muy inteligente. Ay, qué chévere. Marilyn Monroe también siempre quiso serlo. Bueno, Rosalinda, te dejo un beso, pásala bien. Chao a todos. Un beso. Hasta Igualmente. la próxima. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos.